Señor presidente, diputados y diputadas, en primer lugar nos gustaría agradecer la invitación a esta comisión, como no podía ser de otra manera, para tener la oportunidad de ofrecer nuestro punto de vista, nuestras reflexiones en relación a la situación de la discapacidad intelectual en Andalucía. Como bien saben, Plena Inclusión Andalucía es un movimiento social formado por personas con discapacidad intelectual y sus familias, que defiende en España los derechos por la plena inclusión de todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Prestamos servicios que van desde centros de atención infantil y temprana, pasando por centros educativos para personas con necesidades educativas especiales, centros de día, residencias, viviendas tuteladas, así como centros especiales de empleo, entre otros servicios que desarrollamos en todo el territorio andaluz, con más de 20.000 personas atendidas en toda nuestra red de centros que conforman las 126 asociaciones que a día de hoy componen desde Cabo de Gata a Punta Umbría la gran familia de Plena Inclusión Andalucía. Por darles un detalle de la importancia de nuestra federación en la implantación en cuanto a los servicios que se prestan en el territorio, estamos hablando de que a día de hoy Plena Inclusión Andalucía, las asociaciones que conforman nuestra red de asociaciones en todo el territorio, dan respuesta al 75% de las plazas concertadas de la Junta de Andalucía en materia de discapacidad. Es decir, hoy por hoy somos la patronal de este servicio en Andalucía. No existe patronal como tal, ya saben que aquí no está regulado de esta manera, pero podríamos estar hablando de la entidad que aglutina a la mayor parte de esas plazas concertadas con el servicio público que presta la Agencia de la Discapacidad de Andalucía. Durante estos últimos años hemos visto cómo se han aprobado diferentes acciones en relación con una de nuestras demandas más longevas, desgraciadamente, más clásicas. Yo tenía la oportunidad de comparecer en esta comisión ya en varias ocasiones y siempre yo siempre he venido a contarles la dramática situación económica por la que atravesamos en todos y cada uno de los centros de esas 116 entidades que conforman nuestra red de entidades, compuestas principalmente en su junta directiva por familiares que no tienen ningún tipo de remuneración y que hacen de la labor altruista y filántropa en la mayor parte de los casos de su gestión diaria en cuanto a los centros que prestamos esas 11.000 plazas concertadas con la Junta de Andalucía en todo el territorio de Andalucía. Hemos visto cómo se han implementado 3 planes de choque por parte del Gobierno de España en los últimos tiempos, con un incremento de 600 millones de euros para Andalucía en estos 3 últimos años. Igualmente hemos comprobado cómo en la etapa post-COVID se han aprobado los fondos de recuperación de la Unión Europea y además también es cierto que hemos asistido a un incremento presupuestario por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que ha permitido un incremento también en el precio del coste plaza durante los últimos años. Pues bien, pese a todas estas circunstancias, como bien saben, la realidad no deja lugar a la duda. Son todas ayudas interesantes, son todas ayudas que agradece el sector, como no podía ser de otra manera, pero son todas las ayudas que se quedan muy lejos de la realidad de un sector que en este tiempo ha tenido que ajustarse a 3 subidas de salario mínimo interprofesional. Por desgracia, la mayor parte de nuestros trabajadores y trabajadoras son de la escala más baja de ese convenio colectivo. Hemos pasado de un convenio colectivo, de un salario mínimo interprofesional, sin hablar del convenio colectivo, de 700 y pico de euros, cuando empezamos con la subida del salario mínimo interprofesional, de una limpiadora o de una cuidadora o de cualquier... Digo cuidadora porque son mayoritariamente mujeres, pero es verdad que cada día más la apuesta por la igualdad, los planes de igualdad dentro de nuestras asociaciones empiezan a dar fruto a que se incorporen hombres y mujeres para todas las tareas. Pero decía que en el capítulo por poner el ejemplo del salario mínimo interprofesional, hemos pasado de los 735 euros con los que arrancamos a los 1.080 en los que estamos en este momento. Ese impacto lo hemos asumido a pulmón las entidades, además de la aprobación recientemente y la implementación del 16 Convenio Colectivo de la Discapacidad en Andalucía, lo que ha supuesto una auténtica revolución también en el resto de los salarios, ya no del salario mínimo interprofesional, sino del resto de los salarios de nuestros trabajadores. Si a esto le unimos
La galopante subida de IPC que hemos tenido durante los últimos años en todos nuestros servicios, que por ejemplo, cuando hablábamos de las reducciones que se han producido en este país para las desgravaciones sobre el gasoil, a nuestro sector se ha quedado fuera de esas desgravaciones en la última modificación. Hay que tener en cuenta que nuestro sector moviliza diariamente a esas 20.000 personas en Andalucía y se hace a base de transportes privados, transportes que, concertados con la Administración, estamos las entidades obligadas a prestar en furgonetas, autobuses o cualquier medio de locomoción. Nosotros vamos a casa del usuario, lo recogemos y lo llevamos al centro, tiene su jornada en el centro y luego vuelve a casa en el mismo modo. Por lo tanto, son costes directos que nos han afectado. Y ya, si hablamos de los costes de la luz, ya hablamos de los precios de la alimentación, como cualquier ciudadano, como cualquier casa de familia, todas estas cuestiones han impactado sobremanera en este asunto. Durante este año, Plena Inclusión Andalucía ha intentado tener una interlocución directa con la consejera. Por el momento ha sido imposible. Hemos pedido desde que tomara posesión en repetidas ocasiones una reunión con la consejera para poder expresarle en primera persona, ya que somos la entidad que tiene la mayor carga de representación en este aspecto. Creo que hablamos en primera persona y con mucho conocimiento de causa, porque la intención de Plena Inclusión Andalucía siempre ha sido la de tender puentes, colaborar con la Administración, porque entendemos que somos socios fiables y socios condenados a ser socios, porque, por desgracia, está más que demostrado que la gestión que realizan nuestras entidades ahorra mucho dinero a los contribuyentes en Andalucía. Tenemos ejemplos de gestión pública en Andalucía, de centros con una tipología muy parecida a lo nuestro, que cuadruplican el gasto con respecto a lo que somos capaces de hacer en los centros de Plena Inclusión en Andalucía. Nosotros decimos, y lo decimos con conocimiento de causa, y además podemos demostrarlo cuando ustedes lo entiendan oportuno, que 1 euro en la familia de Plena Inclusión Andalucía suponen 4 euros para la Administración. Y eso es algo que está demostrado y que ustedes mismos pueden hacer un ejemplo de transparencia mirando el BOJA y viendo cuánto se gastan en residencias de mayores en Andalucía, cualquier tipo de administración pública. Ya les digo que se hace necesario una profunda reflexión, y es lo que vengo hoy a decirles, a pedirles a todos los grupos parlamentarios aquí representados que nos sentemos, que se sienten, pero con la mano tendida para intentar llegar a un acuerdo que dé de una vez por todas solución a la financiación de los centros en Andalucía. Los papás, las mamás, las familias que nos dedicamos a esto de manera altruista, ya demasiado hacemos por mantener un equilibrio presupuestario, por mantener una paz social en nuestras entidades y sobre todo por dar un servicio de calidad, que al fin y al cabo es lo que nos mantiene en esta lucha, ya que de ese servicio de calidad depende el bienestar de nuestros hijos y de nuestros hermanos y de nuestros familiares, y por lo tanto, ¿quién mejor que nosotros para desearles lo mejor y la mejor atención a los nuestros? Pues bien, pedimos de todos ustedes ese compromiso para que se saque del debate político, del debate partidista, la financiación de los centros de atención a las personas con discapacidad. Creo que ya hemos pasado por gobiernos de diferentes colores, las organizaciones estamos cansadas de que seamos utilizadas como moneda de cambio. Esto no es un pim pam pum, estamos hablando de la vida de las personas, de muchos miles de puestos de trabajo en Andalucía, un sector muy potente que, como la mayor parte de los partidos políticos, tienen una sede en cada pueblo. Yo creo que Plena Inclusión Andalucía tiene más sedes en cada pueblo que algunos partidos políticos. De hecho, yo siempre lo decía antes, cuando había muchos bancos en los pueblos, Plena Inclusión llegaba donde no llegaba un banco. Hoy es más fácil porque hay menos bancos, se han ido cerrando muchos, ¿no? Pero la implantación en el territorio de nuestras organizaciones es histórica, el trabajo es histórico, se ha venido realizando un trabajo honrado, serio y con muchos reconocimientos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El Movimiento de Plena Inclusión España es un referente a nivel mundial. Hoy trabajamos en diferentes países de Latinoamérica en el desarrollo de programas que aquí ya hoy son
más que conocidos, como por ejemplo el programa de atención temprana. Pero bueno, además de ese plan de choque que necesitamos en materia económica, las entidades tenemos otros tipos de problemas también que tenemos que resolver. Y uno de ellos es el de la modificación de los decretos que regulan el concierto social en Andalucía. El concierto social se enmarca en los sistemas de acreditación y licencia, una figura de cooperación público-privada que está muy extendida desde hace muchos años en algunos países europeos y que cuentan con sistemas robustos de protección social. En Andalucía, el concierto social está regulado por la Ley 9/2016 de 27 de diciembre y se desarrolla a través de dos decretos, uno para la prestación de servicios sociales de 2018 y otro específico en el ámbito de la atención infantil y temprana de 2020. Esta normativa defiende el concierto social como un contrato administrativo especial, en lugar de como una fórmula alternativa a la contratación. Esto es una anomalía que diferencia el concierto social andaluz del resto de normativas autonómicas en concierto social aplicables y aplicadas en el resto del territorio nacional. Es muy importante contar con una regulación idónea para no hacer un uso inadecuado del concierto. Si se cuenta con un marco normativo adecuado, se corre el riesgo de instrumentar el concierto, siendo más lógica otras fórmulas de colaboración. En el caso de Andalucía, donde la regulación e implementación del concierto se ha realizado siguiendo la lógica y principios de la contratación pública. Es necesaria una revisión profunda de la normativa del concierto social. En otros aspectos, y dentro de ese concierto social, hay que precisar el modo en que debe de realizarse el cálculo de los costes del concierto y los gastos que deben de ser considerados como costes, además de incorporar un procedimiento específico de revisión de precios, algo que ahora mismo no existe. Se sube el IPC y no se actualiza el IPC a la subida del concierto social y de los precios establecidos en ese concierto social. Voy a terminar y por contar otras pinceladas en otros asuntos. En materia de empleo, simplemente decirles que los centros especiales de empleo de Andalucía siguen asfixiados. A día de hoy, estamos en abril del 2023, todavía no se conoce, no se ha publicado la convocatoria para el año 2022. No es que no se haya pagado, es que no se ha publicado la convocatoria para centros especiales de empleo del año 2022. Por lo tanto, creo que es una anomalía importante que afecta a la financiación de muchos puestos de trabajo, los puestos de trabajo más sensibles del mercado. Además de la necesidad de impulsar acciones en formación de empleo, empleo dual, que permitan a nuestros usuarios acceder a las empresas para que sean conocidos en el puesto de trabajo. En materia de salud mental, la coordinación en salud mental, estamos viendo cómo cada día deja más que desear, un decidido impulso a la accesibilidad cognitiva, desde Plena Inclusión España y Andalucía, como nos trabajamos en esta línea, y en materia de educación debemos de también sentarnos a trabajar, señorías, porque una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que se hace en Andalucía, donde seguimos coexistiendo con un modelo antiguo, donde la inclusión deja mucho que desear. Hacen falta recursos, sí, pero de la mano de los familiares y, sobre todo, de los profesionales y de los centros de educación especial específicos, que en Andalucía hay 54 y que parece que no existen. Creo que hay que darle una pensada al tema de la educación inclusiva y tendría muchos más temas, pero el tiempo es el que es. Yo le doy las gracias al presidente, le doy las gracias a todos ustedes por la atención y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Si no hay ninguna pregunta, pues agradecerle en nombre de la comisión su intervención y, por supuesto, ponernos a su entera disposición. Muchas gracias. Muy bien, gracias.